días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que también está a la venta, por si la quieres adquirir en el Corte Inglés y en la Casa del Libro. En mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores, como por ejemplo La Loma de Mercè Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto asimismo una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido recientemente el día 13, el viernes 13 de enero, en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. Entonces, también hago novelas espontáneas, esto es de viva voz, como La Torre de Piedra, La Costa, El Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis ver y lo podéis tener en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a afrontar un tema que ya he hablado varias veces sobre él, yo diría que de pasada, como son las tribulaciones. He hablado de sufrimiento, he hablado de los peligros del cristiano, las pruebas, todas estas adversidades que, bueno, el ser humano se enfrenta, y todo esto a la luz de la Biblia y del Apocalipsis. Las tribulaciones, desde que Adán y Eva dejaron el paraíso terrenal, es decir, le fallaron a Dios, empezaron ya para ellos una época de adversidades, es decir, de maldiciones. Empezó la vejez, empezaron las enfermedades, las pestes, empezó a cambiar el clima y todo aquel mundo hermoso que Dios había creado para ellos desapareció. Ya no pudieron volver al paraíso porque les estaba vedado, ya que habían desobedecido al Señor y por lo tanto ya no se merecían esas bendiciones. Entonces lo vemos a través de la historia y a través de la Biblia como los años venideros, los años y posteriores que siguieron a Adán y Eva, todo fueron conflictos, todo fueron guerras, todo fueron penalidades. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿hasta cuándo van a seguir estas penalidades? ¿Hasta cuándo van a seguir estas tribulaciones? Luego ya hablaré de nuestra época. Hasta que no venga el reino celestial, hasta que no venga Jesucristo en su segunda venida y vuelva a la tierra nueva y una vida nueva, todo esto no cesará. El mismo Cristo dijo: a los pobres los vais a tener siempre y a mí no me vais a tener siempre, en el sentido de la tierra. No hay ningún gobierno, no hay ningún gurú que va a poder acabar con el mal en el mundo, ni va a poder acabar con todas estas cosas malas. Ayer escuchaba una noticia la cual decía que si los ricos de la tierra, que por desgracia pues siempre hay personas que pescan en los ríos revueltos, ¿no? Ríos revueltos, ganancia de pescadores, se han hecho más ricos, un 1% detenta la riqueza o casi toda la riqueza, mientras hay cada vez más pobres. Decían que si estas grandes fortunas pagaran un 5% de impuestos, acabaría con la pobreza. Esto no es verdad. Esto es una ignorancia supina y no es entender las cosas como tienen que ser. El mal es lo que provoca esta desigualdad. Es decir, aunque todos nos pusieran las mismas fortunas y todos fuéramos iguales, tarde o temprano siempre habría uno que se haría fuerte, que sería más rico, porque lo llevamos dentro. Entonces, el pecado es lo que provoca estas desigualdades. Y hasta que no lo entendamos, hasta que los gobiernos y hasta que los políticos y hasta que el pueblo no entienda que todo el mal viene del pecado, no conseguiremos arreglar absolutamente nada, y lo que es más, tampoco iremos por el buen camino. Entonces, confiemos en Dios, confiemos en Cristo, que son los únicos que saben la verdad. Todo lo demás es una falacia, es una mentira,
es una ignorancia, una pildorita de la felicidad, y lo que hace es que la gente se piensa que votando al fulano y al mengano van a conseguir el paraíso, y esto no es así. Recordemos también, y con tristeza, estos curas guerrilleros, los de la nueva liberación, de la doctrina de la liberación, que pensaban que echándose al campo y luchando contra los ricos iban a conseguir que las cosas fueran de alguna manera mejores. Y confundieron el mensaje de Jesucristo, porque nada del mensaje de Cristo tiene nada que ver con el comunismo, todo esto es un error, y lo que hicieron fue el mal. Por lo tanto, se fueron a los caminos del diablo y no consiguieron absolutamente nada. Entonces, entendamos esto. El hombre por sí mismo no puede hacer nada. No tenemos poder ninguno para poder transformar las cosas. Lo único que podemos hacer es seguir los mandamientos de Dios. Y a través de la obediencia a Dios, a través de seguir a Jesucristo, es posible que no haya tanta maldad. Nosotros los cristianos no estamos aquí, ya lo he dicho varias veces, para detener el mal. Nosotros no tenemos que maldecir a nadie, ni al demonio, ni a los demonios, ni a la gente. Nosotros no somos jueces de nadie, ni el inquisidor de nadie. Nosotros estamos para intentar, de alguna manera, frenar el mal y que no se desborde. Esto es el papel de la Iglesia, el papel de los cristianos. No hay otra posibilidad. Por eso es triste cuando un pastor se mete a la política. Ahí está desvirtuando completamente todo lo que sería el mensaje de Dios. No es de alguna manera bueno que los pastores se metan en la iglesia, en la política, porque una cosa es una cosa y otra es otra. Ya se meten en el mundo, ya se convierten en mundanos y por lo tanto están dando un mensaje humano, están hablando con la carne, como decía Pablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no hablar con la carne, es decir, de nuestras ideas, sino de las ideas de Dios. Por eso cuando escuchemos a pastores, que es necesario, de los que habla la palabra de Dios, fijémonos siempre, y esto lo digo muchas veces, en cómo cita la Biblia. No sus palabras, sino la Biblia. Nuestras palabras no sirven para nada si no es invocando la palabra de Dios. Entonces, las tribulaciones del hombre han sido tremendas y vemos como ha habido épocas en la historia en las cuales todavía estas tribulaciones han sido todavía más grandes, conforme nos íbamos acercando al final. La famosa peste negra del siglo XIV, que fue terrible, que mató a un montón de personas en Europa, y las repercusiones que tuvo, que además, bueno, la peste ha surgido a lo largo de la historia, en Roma, en el siglo XIV, después se volvió a repetir en el siglo XVI, es decir, por poner un ejemplo de tribulación grande. Y luego ya la famosa gripe que decía la influenza española en 1918, no porque se originara aquí, sino porque de alguna manera se descubrió aquí. Y la cantidad de muertos que hubo por la famosa gripe española en 1918, porque además tampoco existía la penicilina y por lo tanto hubo una mortandad enorme. Luego, además que se cebó la juventud, que esto todavía más, digamos, más impresionante, ¿no? Y por otro lado también, pues bueno, tenemos ya la Primera, la Segunda Guerra Mundial y toda la serie de guerras y de dificultades que hemos ido atravesando. Pero yo hablaba de los últimos días, esto ya hablé de las tribulaciones y tal, pero quizás sería conveniente ya centrarnos en las últimas tribulaciones o en la época que ya estamos viviendo. Yo que a lo largo de la historia se puede dividir las etapas de la historia en varias fases, como son la Edad Antigua, que abarcaría pues desde la creación de Adán y Eva hasta prácticamente el siglo IV después de Cristo, y luego la Edad Media, que abarcó 1000 años, 10 siglos, desde el siglo IV después de Cristo, digo siglo IV, siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, 476, hasta la caída de Constantinopla,
1447-53. Y después ya tenemos la edad moderna, desde la caída de Constantinopla hasta el siglo XVIII, luego ya viene la edad contemporánea, del siglo XVIII al siglo XX, y luego ya nuestra época, que es la época tecnológica. Es verdad que nosotros somos hijos de la edad contemporánea, del siglo XX, muchos de nosotros ya hemos nacido en el siglo XX y estamos arrastrando los efectos de aquella época, en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido físico, en el sentido del calentamiento global, las pestes, las pandemias, las epidemias, bueno, todo este mundo revuelto lo hemos heredado ya de esa época, yo diría, de la revolución industrial, de todos esos inventos del hombre y todas esas cosas que ha hecho el hombre contra la naturaleza y que ahora las estamos viendo. Entonces, aunque nos quieran decir buenas noticias de que si al parecer la capa de ozono va a volver a recuperarse en el año 2000 no sé cuánto, que ya estamos teniendo vacunas posiblemente contra el cáncer, contra el Alzheimer, esto no nos quite de ver la realidad. La realidad es que el mundo cada vez va a ir a peor, y no lo digo en el sentido catastrofista, como a muchos les gusta y les interesa, para asustar a la gente, para que les den un like, suscríbase, sino para hacernos ver y hacer ver a la humanidad que ese no es el camino bueno y que estamos a un paso ya de lo que sería la gran tribulación. Estamos ya en la tribulación, todo aquel que no lo quiera ver está ciego, y las cosas van a ir a peor porque está en el Apocalipsis, está en la Biblia. Y cuando Dios nos dice esto va a ir así, tenemos que hacer caso de Dios y no del mundo, porque Dios es el único que sabe cómo van a ir las cosas, porque además Él las ha creado. Entonces, haríamos bien en hacer caso de Dios y no de los hombres. Los hombres nos llaman la atención, que si el Nostradamus, que si Baba Gaga, que si no sé cuánto, y esto no sirve para nada. Que si el reloj del apocalipsis, que si va a destruirse la humanidad, no es cierto. Y esto nos cuesta entenderlo porque nos gusta más, o bueno, si no creemos en Dios, creemos en los profetas, los videntes, creemos en el brujo tal, creemos en la no sé qué de la astrología, tal. Todo esto es un cuento. Un cuento. No hay nada que nos va a salvar, solamente Cristo. Entonces tengamos cuidado con estas cosas porque sin darnos cuenta nos gustan las noticias llamativas, catastrofistas y todos tenemos esa curiosidad malsana. Por lo tanto, vayamos por un buen camino que es la senda de Cristo. Y así sabremos por dónde andamos. Yo decía que el cristiano es aquel que tiene como una lamparita, como un fanol en medio de la noche y sabe por dónde va y sabe dónde poner los pies. En cambio, el que no cree en Dios va a su camino y va a su derrota, porque no sabe por dónde anda, ¿no? Entonces esta es una gran diferencia. Por otro lado, estamos en un siglo muy convulso, muy terrible, siglo XXI, en el cual, bueno, la naturaleza vemos cómo se ha vengado del hombre. Destruiré, como me parece que era Joel, destruiré, dice Dios, aquellos que destruyen la naturaleza. Y ya lo hemos visto, pues son una serie de signos, por desgracia, que los hemos tenido que vivir todos los que estamos aquí. Y mucha gente que ha desaparecido con el tema del COVID-2, el SARS-CoV-2 y toda una serie de enfermedades y de pestes que se han abatido sobre el hombre y que no hay manera de quitárnoslas de encima. Recordemos que ahora en China, curiosamente donde se originó el SARS-CoV-2, ahora resulta que han terminado con el confinamiento y ahora no hay más que muertos y muertos. La última noticia que he leído me parece que eran 900 muertos, hay 900, dicen millones de muertos, no sé. Hay 1.200 más o menos o más millones de habitantes en China y esto es terrible. Que un 20% o un 30% de la población esté ya infectada o muerta o lo que sea, porque tampoco vamos a saberlo del todo, porque las noticias no nos las van a decir claramente, esto es para preocuparse, porque evidentemente ahí hay unas variantes y hay una infección que como ellos no han estado expuestos, por eso el confinamiento tanto tiempo tampoco dicen que es bueno, ahora dicen que nos van a quitar
en el transporte público las mascarillas, que de hecho ya lo tenían que haber quitado hace tiempo porque en Europa ya no las llevan. Por lo tanto, ya si realmente estamos todos vacunados y tal, pues ya no tiene objeto porque mucha gente ya ni las lleva. Pero esto, bueno, esto lo dejo a los epidemiólogos, ¿no? Ellos sabrán lo que tienen que hacer. El caso es que algo que realmente parecía que había terminado, vuelve otra vez. Entonces la vida del hombre es esto, un sufrimiento, un valle de lágrimas, y sin embargo tenemos una esperanza que es Cristo. Tenemos una esperanza de salvación que está en confiar en la palabra de Dios. No todo ha de ser desgracias, no todo está perdido si tenemos la vista en el cielo. El hombre va a pasar tribulaciones, va a pasar guerras, va a pasar hambres, va a pasar pestes, va a pasar enfermedades, pero tiene que tener la vista puesta en el cielo y no en la tierra tanto. ¿Por qué? Porque si solamente estamos mirando las cosas que suceden en la tierra y no confiamos en Dios, es para volverse locos. Todos conocemos personas que han pasado el coronavirus, o conocidos, amigos, familiares, que incluso se han muerto, la cantidad de consecuencias que ha tenido esto, porque ya no es solamente desde el punto de vista de la mortandad, sino desde el punto de vista de la crisis económica, de la crisis en todos los sentidos, y luego la guerra de Ucrania, que no hay manera de que se termine, porque siempre hay unos intereses creados, que esto es una locura y es el fracaso total del hombre. Las guerras son un fracaso. Dios ha permitido que la humanidad gobernara, y vemos que durante 6.000 años de historia, más o menos, que lleva la humanidad en la tierra, todos son fracasos, todos son desgracias, y es muy difícil encontrar un sitio donde nunca haya habido ninguna tribulación. Tenemos que irnos a una isla desierta donde no hay nadie. Entonces, cuando vemos que estamos amenazados por todos los sitios, guerras, hambres, pestes, aunque a nosotros personalmente no nos toque, porque siempre hay personas, bueno, el ser humano, desde que pone el pie en la tierra, desde que nace, desde que empieza a tener uso de razón, siempre tiene tribulaciones, enfermedades, muertes de los seres queridos. Nadie que está en la tierra ha estado exento de esto, nadie. Pero, bueno, es verdad que unos más que otros han sido golpeados más que otros, pero no porque tuvieran culpa, ni porque estuvieran malditos, no, simplemente porque muchas veces el caso fortuito, la fuerza mayor, es decir, el mal que habita en nosotros, pues nos perjudica a nosotros. Todo lo que hacemos nosotros mal no tiene solamente consecuencias para nosotros, sino para los demás. Y eso quiere decirse que evidentemente si yo le hago el mal a otra persona, o yo tengo unas palabras malas para otra persona, no solamente le van a ir mal a él, sino me van a ir mal a mí. Y no por el hecho, esto ya lo decía, no por el hecho de que yo soy cristiana o soy creyente, todo me va a ir bien. Esto tampoco es verdad, la famosa teoría de la prosperidad, esto no es cierto. Y si yo resulta que actúo conforme a las normas del mundo, del gurú no sé qué, que si las finanzas, que si no sé cuánto, me va a ir estupendamente y me voy a forrar. Tampoco es verdad. Entonces, tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Lo dijo Cristo. Cristo nos fue dando una serie de pautas para poder caminar sobre la tierra y para estar tranquilos. Que nada os asuste, os angustie, no hagáis como los paganos que están con todo, les da ansiedad, les da nerviosismo, como decía Pablo. Hay que estar con una cierta alerta, porque no podemos ir por el mundo con la venda en los ojos, lo que sea, y sin ninguna precaución y sin ninguna medida. Pero también es verdad que no lleguemos a los extremos de tener que medicarnos, tener que ir al psiquiatra, tal, para que me dé drogas, me dé pastillas, porque evidentemente ahí no estamos confiando en Dios. Entonces, esto es un poco lo que hay que decir del tema, o lo que quería decir del tema de las tribulaciones. No ha venido todavía la gran tribulación, espero que yo no lo vea, porque es el tema del anticristo, es cuando viene ya la gran tribulación, que va a ser terrible, y que no olvidemos que el escenario ya se está preparando para la llegada del anticristo, para la aparición del anticristo. No sabemos quién va a ser,
Por tanto, no creáis cuando sale fulano y dice, es que el anticristo es fulano, el mengano, el zutano. No, no le creáis porque no es verdad. Nadie, excepto Dios, sabe quién es el anticristo. Sabemos una serie de señales que le van a preceder y el mundo se está encaminando hacia allá. Por lo tanto, estemos tranquilos, estemos contentos porque tenemos a Dios y creemos en Él, tenemos la protección de Dios y las bendiciones del Señor, pero también seamos astutos, seamos sabios y estemos alerta ante los problemas y las preocupaciones del mundo, porque aunque yo no me meta en conflictos y no intente de alguna manera tener una vida conforme a las normas de Dios, no quiere decirse que no esté también en una situación de peligro. Porque muchas veces Dios, aunque nosotros no lo vemos, nos está salvando de muchos peligros, sobre todo espirituales, ¿no? A través de sus santos ángeles. Esa es la bendición, la protección de Dios. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía, los protege. Es decir, Dios nos va a estar protegiendo y cuidando siempre y cuando creamos en Él. Y lo que tenemos que hacer es dar un mensaje de salvación, de esperanza, sobre todo en esta época, que hay mucha gente que está preocupada, que está intranquila porque ha tenido familiares que han muerto con esto del COVID, están las guerras, está que parece que todo son cosas malas y hay que tener una confianza en Dios. Porque si no tenemos a Dios, ¿en quién vamos a confiar? ¿Quién hay más poderoso que el Shaddai, el Todopoderoso? Nadie. Nadie. Y hay mucha gente que por desespero, por rabia, ha negado a Dios, se ha apartado de Dios y ha tratado de alguna manera, seguir un camino conforme a otras filosofías, a sí mismo. Por eso decía del ateísmo. El ateísmo lo que hace es adorarse a sí mismo. Es un error y a los ojos de Dios una necedad. ¿Por qué? Porque es confiar en las fuerzas de uno mismo. Y el ser humano no tiene fuerza ninguna. El ser humano se muere. Entonces, señores ateos, la conciencia, lo he dicho muchas veces, la conciencia, ¿de dónde sale? De la nada. La nada no puede crear nada. Entonces, apliquemos el sentido común. Y no les dé miedo de la gente, de que si eres un fanático, de si que eres tal, me importa nada. No me importa nada las opiniones de la gente, nada me tiene que tener, me importa la opinión de Dios, no de la gente, porque a mí la gente no me da nada, la gente no dio su vida por mí, Cristo la dio. Entonces, cada uno que piense lo que le dé la gana, pero yo, en mi libertad de expresión, puedo pensar también lo que me dé la gana. Por lo tanto, yo digo que a los ojos de Dios es una necedad no creer en Dios, porque así va a la feria. El hombre ha querido crear la vida y no la puede crear por mucho que quiera. Eso sí, lo que hace es matar, asesinar, abortos, tal, eutanasia, que esto es asqueroso a los ojos de Dios y además es un crimen. Llamemos a las cosas por su nombre, ¿eh? No las endulcemos, no tal, no cual, porque esto es el demonio que opera a través de los hombres y los engaña y los confunde y tal. Y claro, el ser humano, como somos tan soberbios por naturaleza, no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, nos enfurece cuando alguno nos hace ver la realidad, cuando nos dice que lo que yo hago no está bien, esto nos da una rabia asquerosa y tremenda y arremetemos contra esa persona. Y no sabemos que muchas veces no somos nosotros, sino el diablo, el que está de alguna manera intentando atacar a los cristianos y atacar a los creyentes, porque este es el papel que él tiene. Odia de tal manera al ser humano, odia de tal manera al creyente, odia de tal manera al cristiano, que hace todo lo posible para destrozarle, destrozar el mandato de Dios, pervertir el mandato de Dios, y lo vemos en todos los ámbitos. En el ámbito de la sexualidad, con la pornografía, pervirtiendo completamente lo que Dios había previsto para el hombre y la mujer. Una cosa santa la convierte en una basura y así pervierte la mente de los jóvenes. En el ámbito de la economía exactamente lo mismo, el rico y el pobre, gente que ha explotado a los pobres
y lo estamos viendo con la pandemia, cómo se están aprovechando, sobre todo laboratorios, farmacéuticas, grandes empresas, gobiernos, tal, que han ido de alguna manera sacando su ganancia de las guerras, de todo. Lo estamos viendo en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de todo. Y cómo encima quieren justificar las cosas, que esto ya es el colmo. Y luego el tema de las drogas, del fentanillo, de no sé qué, que ya está entrando en nuestro país o ya entra en nuestro país. Esto lo que hace es destruir, sobre todo, a las personas jóvenes, que son de alguna manera las más maleables, porque son las que tienen menos experiencia de la vida, y cómo van destruyendo sus mentes y sus cuerpos. Y ya esa persona joven que tenía un futuro por delante y que podía formar una familia y ser feliz, se droga, se emborracha, tal, y llega un momento que se convierte en un guiñapo humano. Ya lo hemos visto esto en Filadelfia y en otros sitios, lo que está ocurriendo. Y ahí, detrás, está el diablo. Por lo tanto, tengamos cuidado porque la tribulación, las penas, las maldiciones, las tenemos todos. Hasta que vamos a la palabra de Dios y nos ponemos bajo la protección del Altísimo. Y aquel que se pone bajo la protección del Altísimo goza de una protección, goza de una seguridad que no la tienen ya otras personas. Por eso decía David, fortaleza mía, auxilio mío. Cuando veamos una tribulación, una persecución y tal, tenemos que correr hacia Dios y Dios nos protege. Pero hay que creer en Él. No basta con decir Señor, Señor. Porque si durante el día no lees la Biblia, no predicas la palabra de Dios, no crees en Dios, no tienes fe, Dios no te va a proteger. Es lo que decía de una fe facilona, una fe a mi gusto. Voy a la iglesia, oigo tal y después mi virgencita, mi Cristo de no sé cuánto, todo esto es basura, es idolatría. Pero esto nos gusta, la medallita de la Virgen de no sé qué, no sé cuánto, todo esto son chorradas. A los ojos de Dios es basura y ahí está el diablo. Y no me cansaré de decirlo 40 veces. Ahora, esto evidentemente son tradiciones, son costumbres que son dificilísimas de erradicar porque la gente le es muy cómodo y le es muy bonito, es un espectáculo. Pero hay que decirlo, que a Dios no le gusta y como queremos agradar a Dios, tenemos que sacarnos esa corcha, esa suciedad que teníamos encima. Es como el que está sucio, nunca se había visto, se ve en el espejo y de qué sucio estoy. Pues eso es cuando vamos a la palabra de Dios, y con esto termino, es cuando vemos los sucios que estábamos. Nos miramos en el espejo y decimos, madre mía, qué suciedad tenemos nosotros. Y Dios nos dice, tú que estabas sucio, que estabas lleno de pecados, gracias a que has querido en mi Hijo Cristo, ya te he limpiado de toda suciedad. Y ahí es cuando empezamos a notar bendiciones, pero no bendiciones en el sentido de que todo nos empieza a ir bien, que a lo mejor también es verdad, sino en el sentido espiritual. Dejamos el mundo, dejamos de ser presas del diablo y estamos bajo la protección de Dios. Y empezamos a notar que ya no somos los mismos, empezamos a notar que se nos corre el velo, se nos cae la venda que teníamos puestas por el mundo, la filosofía de tal, del cual Dios nos limpia el cerebro, de todas las porquerías que teníamos ahí, y empezamos a ver la vida de otra manera. Empezamos a ver que aquí estamos de paso, que somos peregrinos en tierra extraña y que además tenemos la obligación y el honor de ser embajadores de Cristo. Y con esto ya termino. No hay cosa más honrosa, ni más hermosa, ni más gloriosa para el cristiano que poder ser embajador de Cristo. No hay nada en la tierra que se pueda comparar, porque esto es un honor que Dios nos da de poder transmitir la palabra, de poder hablar de Jesucristo, de llevar las buenas nuevas del reino de los cielos a todo el mundo, no solo a nosotros, porque no es privativo de nosotros. Recordemos cuando dice Cristo, así es como debéis orar al Padre, Padre nuestro, no Padre mío también, pero de todos, y por lo tanto pensemos que el mundo está ávido de una esperanza, el mundo está ávido de una redención, y que todo no ha de ser malo, y que el propósito de Dios es un propósito
de volver a una tierra nueva, a unos cielos nuevos y crear una tierra fantástica para que nosotros podamos volver a vivir aquel paraíso que nuestros primeros padres perdieron con la desobediencia. Y esto es un poco lo que yo quería reflexionar sobre las tribulaciones y sobre los problemas del mundo y cómo debemos enfrentar todas estas maldiciones, todas estas desgracias que vivimos en el mundo, en el Valle de Lágrimas, y que gracias a Dios, gracias a su Hijo Jesucristo, podemos sobrellevar y escapar de todo lo que ha de venir. Gracias por haberme escuchado.